angelical, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de Buenos días, soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Como todos los días estamos conociendo invitados, conociendo personas, dando a conocer sus propuestas y soluciones en estas elecciones del 2025. Y el día de hoy nos acompaña Paola Albuja Estrella, candidata a la Asamblea Nacional por Pichincha y resto de cantones. ¿Me equivoco o me corriges, por favor? Sí, así es la Un poquito más circunscripción. lento. Es la circunscripción 4. Muy buenos días. Cuéntame, ¿quién es Paola Albuja Estrella? Bueno, Ronald, un gusto. Paola Albuja Estrella es una mujer que ha luchado durante muchos años en temas de poder salir y protestar referente a la corrupción, a la injusticia, que ha trabajado activamente en el ámbito social, especialmente en comunidades indígenas de los cantones del norte, fortaleciendo capacidades, fortaleciendo la educación superior en los cantones de Cayambe, Pedro Moncayo. También hemos hecho ese mismo trabajo en Rumiñahui y aquí en Quito también se ha hecho una serie de capacitaciones de emprendimiento, de marketing, para poder llegar a la gente que realmente necesita capacitarse para poder producir y seguir adelante. Perfecto, me parece muy interesante. ¿El Ecuador tiene necesidades? Tiene un montón de necesidades Vamos viendo cuáles son las principales necesidades Bueno, del Ecuador y de los ecuatorianos. de los ecuatorianos, así es. Bueno, la principal necesidad es el empleo, porque sin empleo pues es complicado llevar el pan a tu casa y eso genera un montón de derivados, ¿no? Ahí viene la primera pregunta. ¿Por qué buscar empleo? O sea, ¿por qué América Latina sigue enfocado en que seamos mano de obra y no empresarios? Verás, ahí va, o sea, tú me estás preguntando la generalidad. Ahora, si tú me dices cuáles serían mis prioridades. No, o sea, es que vamos desde ese punto. En la mayoría, bueno, Ecuador tiene 40 años fomentando, en teoría, profesionales que van a pelearse plazas de empleo. Así es. Y vienen la mayoría de candidatos diciendo, hay que generar empleo. ¿Por qué generar empleo y por qué no generar empresarios que generen fuentes de empleo? Sí, por ejemplo, en lo personal, yo he fomentado bastante el tema de capacitaciones para formar empresarios en los cantones, especialmente de Cayambe y Pedro Moncayo. Cuando te hablo de generar empleo, no solo estoy hablando de que vayan y trabajen en una empresa o que trabajen en un sitio gubernamental. Cuando tú generas empleo también va dirigido a capacitar, a dar educación a las personas que tienen las capacidades. Por ejemplo, uno de los proyectos que yo estoy trabajando con fuerza y que lo haré desde la Asamblea es la aprobación de la Universidad del Norte y del Sur del Cantón de Pichincha, donde no existe una educación adecuada que permita a los jóvenes poder, justo lo que tú dices, tener las capacidades de emprender, de formar sus propios negocios. Las materias normalmente que los jóvenes están acostumbrados a elegir son apenas 20 de las muchísimas que hay en la malla curricular y son justamente materias que van a dirigirte a que seas dependiente. Pero, por ejemplo, perdón que te interrumpa, pero, por ejemplo, si tú fomentas la educación en los cantones te doy un ejemplo, para venir acá a Quito, los chicos de los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo tienen que hacer un viaje de 2 horas, $5
De ida. de ida, exacto, o sea, que Pero les padre queda más cerca la universidad, la técnica del norte. la técnica del norte, pero igual, es $5, $5 diarios que tú tienes que gastar, más alimentación, más el tiempo, porque igual, Pero es 45 minutos. cuando hablamos de universidades, de institutos de tercer nivel, tenemos 32 universidades en el Ecuador, en un país de apenas 24 provincias. ¿Qué quiere decir? ¿Que estamos mal distribuidos las universidades o las unidades educativas? No están mal distribuidas, yo creo que están bien, pero sí debe haber más o sea, Porque hay lugares ¿tú que crees no tienen universidades. que no tienen universidades? Y hay 32 universidades Sí, está públicas del Estado. mal distribuido. Y aparte de eso, si tú te das cuenta, Pichincha es si no me equivoco, ahorita la provincia más poblada del Ecuador, ¿no? Con la parroquia más grande del país, que es Carapungo. Entonces, Calderón. Calderón, sí, tienes toda la razón. Calderón es la parroquia más poblada del Ecuador. Sí, pero bueno, Guayaquil es mucho más poblado que Quito. No. El Calderón es la parroquia más poblada del Ecuador. Sí. Y una de las más pobladas de Latinoamérica. Sí, no, es la parroquia más grande de Latinoamérica. Poblada, o sea, que tiene mayor cantidad de gente. Y no es la primera de Latinoamérica, está entre las más pobladas de Latinoamérica. Entonces, o sea, ¿cómo puedes decir que hay un déficit o hay muchas universidades que están tal vez centralizadas en Pichincha? ¿Cuáles? Las estatales apenas abarcan Quito, o un poco tal vez en los cantones que están cercanos. Sí, pero hace algún tiempo algún concejal salió que quería hacer la Universidad del Sur. Nunca se pensó en Calderón, sino se pensó en el sur de Quito y no en Calderón, cuando Calderón es una de las parroquias más pobladas. Claro, es así. Bueno, los concejales no están... No pueden pero hacer universidades ni pueden aprobar universidades. Claro, pero salió una propuesta así. Incluso llegó a ser alcalde. Bueno, verás, yo, de corazón, yo defiendo mis raíces. Mis raíces están en los cantones de Pichincha. Ya. Eso es todo. Entonces, yo defiendo la calidad de vida y la calidad de estudio de los chicos de cantones, porque cuando llegan a la asamblea se olvidaron de los cantones. Ya no visitan los cantones, y yo te digo, porque hay gente que yo conozco que ha salido asambleístas y es más, hasta la palabra restos de Pichincha, es como que fuéramos el patio trasero de Quito. Y eso que mira, que yo he vivido en el cantón Pedro Moncayo, también vivo en Quito, yo nací en Quito, mi corazón es del cantón Pedro Moncayo por mis raíces, y conozco bastante la situación del cantón Pedro Moncayo, de Cayam. He recorrido también Rumiñahui y Mejía, los cantones del noroccidente. Entonces yo tengo que defender a mi territorio, porque ¿qué hago yo defendiendo el territorio de la circunscripción 2, que es el norte, o la 3, que es parroquias? Algo que me parece interesante y que no había tomado en cuenta, y en época de pandemia lo vimos, las ciudades no producen dinero, las ciudades solo administran recursos que el campo produce comida, el campo produce recursos, y gracias a eso pudimos vivir en pandemia. Pero realmente los cantones, los campos, siempre están olvidados, siempre están abandonados. Es la última rueda del coche y nadie ha pensado en eso, en cómo hacer que el agricultor deje de ser la última rueda del coche y comience a ser el empresario, como lo es en Europa. Claro. En Europa los agricultores son empresarios, son dueños de enormes cultivos, no del terreno, sino de los cultivos que solventan la alimentación de los estados de Europa. Y eso no pasa aquí. Aquí, lamentablemente, tenemos al productor o al agricultor que sabe y va a ver dónde puede vender el producto. Y los mayoristas son unas mafias, porque si no me vendes a mí, no te dejo ingresar. Hoy se están vacunando ya internamente, o sea, me vendes acá o si no, no te dejo salir del terreno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y por qué no fomentar esa educación en donde el agricultor es el empresario, no es la persona que todos se pueden aprovechar de él? Claro, ahí viene lo que yo te estoy planteando sobre exigir una educación superior especializada al cantón. Por ejemplo, yo te voy a hablar, el cantón Mejía. El cantón Mejía produce
un montón de lácteo, agricultura, turismo, pero los chicos pues vienen acá y estudian derecho. Entonces se debe concientizar que deben estudiar profesiones que estén acorde a su medio ambiente para que luego no tengan que emigrar a la ciudad a trabajar en una cadena de alimentos, sino fomentar la producción de sus sectores. Pero obviamente, como te digo, gastarse $5 diarios para que eduque a tu hijo, no todo el mundo lo Pero tiene. eso también es amor al mismo espacio. Hay muchas personas que vemos muchos terrenos botados porque el niño ya no quiere trabajar las tierras, quiere salir afuera. Y eso viene por también la educación. Nosotros perdimos mucho la ética, la moral, el civismo, el amor a nuestra tierra, precisamente por la educación o por falta de políticas públicas. Así es. ¿Qué es lo que debemos hacer para que el campesino primero deje de salir a buscar, a mendigar en las ciudades? Y segundo, para que los campos empiecen a ser lo que son, grandes empresas Claro. y negocios. Hay que acordarse que en la reforma agraria la mayoría, el 25% el 82% de la tierra fértil, tanto de los cantones de arriba como los cantones de abajo, se fue dirigida a los terratenientes y casi el 25% fue dirigida a los indígenas o comunidades indígenas, pero la mayoría era tierra no tan fértil y los páramos. Entonces estamos hablando de que se debe principalmente fomentar el cuidado de la tierra, el cuidado de los páramos y además innovar. ¿Qué es lo que se hace innovar? Sacar productos que sean realmente comerciables tanto aquí en el país como en el exterior. Yo te voy a decir, por ejemplo, en el tema del Cantón Pedro Moncayo, las rosas, es algo impresionante. Somos el Cantón Pedro Moncayo es el primer exportador de rosas a nivel nacional, si es que no están juntos, Cayambe y Pedro Moncayo, y el año anterior se exportó 800 millones de rosas. ¿Qué pasa? Que muchas de las florícolas más grandes que existen en estos dos cantones no pagan sus impuestos en los cantones, porque hay un vacío jurídico en el tema de floricultores. Sus patentes vienen aquí, tienen sus oficinas y pagan aquí, y todo lo que venden y todo lo que producen, sale el dinero de la ganancia de lo que producen, se queda aquí en Quito, en los impuestos acá en Quito, y no va hacia los cantones. No son todas, obviamente, pero las grandes empresas lo han hecho durante años, décadas. ¿Y qué pasa? Que ese dinero solo simplemente explotaron la tierra de donde han producido las rosas o donde han producido los productos. Esto es en el caso especialmente de los floricultores, porque no hay una normativa que le rige. Es otra cosa que sí se debe hacer como proyecto de ley, el cambio de esta normativa. Sí, pero ahí también viene precisamente eso. ¿Por qué dañar la tierra? ¿Por qué quemar la tierra haciendo un solo producto? Mencionabas que a los indígenas, cuando hubo la reforma agraria, les dieron los terrenos menos fértiles, pero hace un año y medio más o menos, estuvieron aquí personas de Arabia Saudita y de distintos países asiáticos que les enseñaron y capacitaron de cómo sembrar. Arabia Saudita no tiene agua, no tiene tierra fértil, nosotros tenemos 3 metros de tierra fértil, Arabia Saudita no tiene tierra fértil, y pueden producir todo el año. Aquí nosotros, teniendo tierra fértil, producimos por temporada. Y allá producen todo el año papas. El mejor arroz del mundo sale de Arabia Saudita. Producen papas. Fue declarado un país horticultor porque producían de todo tipo de cultivos. Ellos no sufren de hambre como nosotros. Y siendo un país con bastantes necesidades, porque no tienen agua, es un desierto, literalmente es un desierto, y pueden producir. Y aquí, con todo lo que tenemos, nos vivimos quejando de que el Estado nos tiene que dar esto, de que no tenemos agua, de que no tenemos maquinaria, cuando tenemos capacidad de producir todo el año. ¿Qué es lo que está pasando? Eso es educación, eso no tiene que ver con entes gubernamentales, eso no tiene que ver con que el Estado no me está proveyendo, simplemente es la educación que el agricultor se cerró en la mente en que no puedo producir porque simplemente tengo que sembrar las 2 hectáreas que tengo, las 200.000 hectáreas, y genero una sobreproducción, y mañana vemos a dónde vendo. Y se olvidaron de que comemos todo el año. Entonces, esos son educaciones, pero ¿cómo garantizamos o cómo cambiamos esa mentalidad del agricultor a dejar de producir
en una sola temporada a producir todo el año. Bueno, hay que hablar también de que estás hablando de personas que no tienen un acceso directo a un préstamo económico, que muchas veces de sus tierras todavía no están legalizadas y no pueden, en un caso, hipotecar para aumentar su producción o tecnología. Y es ahí que obviamente entraría por parte del Estado, pero también desde la ente de la sociedad, lo que, como vuelvo y repito, lo único, una de las piezas que puede cambiar este proceso es la educación centralizada en la producción. Por ejemplo, como tú dices, si tú les enseñas a los chicos, este mes, me parece, el siguiente mes son las inscripciones a la Universidad Central. Todos se lanzarán a las carreras típicas y colapsarán, y las carreras que no son tan típicas, pues quedarán un poco vacías, ¿no? ¿Qué tal si en los cantones de arriba tú das una educación especializada a la producción agrícola, a cómo producir, a cómo innovar, a cómo sacar nuevos productos, la uvilla, el arándalo, que no son tradicionales, allá también se está dando ahorita la frutilla, pero obviamente es una cadena de comercialización que muchas veces las comunidades indígenas pobres, o porque hay gente que ha producido mucho, o etcétera, no pueden salir. Los canales de riego, fortalecer los ojos de agua, es súper importante. Bueno, no voy a ahorita entrar en polémica, pero por ejemplo el canal de riego Tabacundo Pedro Moncayo, hasta ahora no funciona en su 100%. Pero y son también 20 años. Pero también son mapes de los canales de Exacto, riego. o sea, ¿Cómo voy a hacer? Aquí tenemos un ejemplo que funciona muy bien, el tema de la siembra de brócoli. No lo voy a decir de quién es, fue un ex candidato, que él produce brócoli todo el año, exporta todo el año, y él no tiene competencias con él. ¿Por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué no replicar? Y no es que esta persona se haya especializado en agricultura, ¿no? Simplemente tuvo la visión de ocupar terrenos que están en arriendo, no son terrenos de él. Entonces, ocupar terrenos que están en arriendo y empezar a producir segmentadamente. Porque algo que nos dicen los países del resto del mundo es que no comemos una vez al año, comemos todos los días. Y comemos todo, no comemos solo una sola cosa. O sea, no tenemos que dedicarnos a sacar cosas exóticas. Con producir papas todo el año estamos felices, pero sobreproducimos las papas y después les compran a $1 el quintal. Y después de eso, no hay papas, ahora se compran a $30 el quintal. Bueno, hay que darse cuenta también que tenemos temporadas de cultivo, ¿no? Hay la papa se produce todo el año en pero todo por ejemplo, el mundo. el maíz, la cebada y el trigo tienen temporadas de cultivo, porque tienes que dejar madurar la planta. Y por eso es el invierno, el tiempo de cosecha. Pero también tienes los auspicios climáticos que te permite sembrar todo el año. El maíz lo puedes sembrar tanto en la costa como en la sierra y todo el año. Bueno, pensé que estábamos hablando segmentado ahora, que como decías, de alguna vez el candidato recuerda que también tuvo oportunidades que no las tiene cualquier persona de las comunidades indígenas, y perdón que yo sea defensora, pero sí trato de ser realista. Una persona de la Unión de Campesinos de Cantón Cochasquí, Pedro Moncayo, no va a tener las mismas oportunidades que tuvo de viajar en el avión presidencial para ir a las ferias en el exterior, pues. O sea, bueno, también deficiencias, pero algo que me parece sorprendente, y por eso es el tema de qué hacer en educación. Nosotros hace algunos años, China vino aquí a fortalecer porque quería llevarse, me acuerdo más o menos, eran 20 contenedores de 40 pies mensuales de carne de cuy. Y se les vino, se les capacitó, se les enseñó. Y la respuesta, esto fue en la provincia de Loja, y la respuesta de uno de los agricultores a los instructores fue: ¿ustedes qué van a saber de criar cuyes si yo he criado cuyes toda la vida? Y ahí se cayó el proyecto, porque la gente no quería cambiar su modo de producción, querían hacerlo como ellos hacen. Y ahí nos dijeron, un cuy máximo tiene que estar de 3 a 4 meses, no puede pasar el año porque ya es pérdida. Nosotros aquí pollos criamos en un año. Un pollo máximo tiene que estar en 5 semanas, listo para que no sea una pérdida. Pero lamentablemente la gente no lo hace de esa manera, no lo ve empresarialmente, sino lo hace por criarla. Y eso es una deficiencia, pero eso es un tema más educativo que
que Por eso volvemos a lo mismo de lo que yo te comento. O sea, una de las piedras esenciales de la sociedad es la educación. ¿Cómo mejoramos esa educación? ¿O qué hacemos para mejorar esa educación? Debes obviamente tener mayor acceso a mayor cupo y mayor acceso a la educación pública. Y una de esas es aumentar el presupuesto de las universidades, pero que vayan bien dirigidas, no que vaya a la secretaria del rector que gane $4,000, $5,000, pues. Eso significaría tal vez el estudio mensual, lo que Pero, gana la señora es el estudio mensual anual de 2 chicos. pero aquí tenemos también una deficiencia. A ver, estamos hablando de que universidades tienen que acceder con un tipo de puntaje. Sí, tienen Y que... vemos que hay personas con 800, 900 y 1000 puntos que no ingresan y otras personas sigue reinando el tema de la corrupción porque el que tiene plata sigue manteniéndose en los puestos. Sí, ya hay chicos que tienen Tienen excelentes puntuales y no pueden en la entrar. Asamblea Nacional estuvieron hace poco haciendo bulla con 1000 puntos, más de 200 chicos que no tuvieron un cupo para las universidades. Pero ahora date cuenta que sí, si estamos hablando de la educación tradicional es así, pero muchas veces los chicos no todos tienen las mismas capacidades intelectuales ni emocionales para ser del montón, y es por ahí que se debe dar una educación especializada. Habrá chicos que bueno, en el bachillerato, te voy a contar la experiencia de mi hijo toda la vida se quedó en supletorios de matemáticas, y le dijeron, usted, arquitecto nunca, ahora es un excelente arquitecto, simplemente porque tal vez te encasillan. No necesitamos muchas matemáticas para arquitectos, ingeniería sí. Las ingenierías son ciencias exactas. Ahí cuando le hicieron la prueba de evaluación, cuando se graduó, le dijeron, usted no puede seguir arquitectura. Y mi hijo siguió en una universidad privada y ahora es un arquitecto y tiene una maestría en diseño de interiores. Muy bueno, otro profesional más, con empleo o sin empleo. No, mi hijo se dedica a los negocios del papá. O sea, hay que irnos en lo mismo. Y ahí estamos también cayendo en ese tema. Hay ingenieros, arquitectos, médicos que se dedican al taxismo, se dedican a cualquier cosa que les genere recursos, porque en su carrera o en su área de estudio no hay plazas, Claro, no hay plazas de empleo. Porque Así es muy fácil dedicarse a generar, o sea, si tienes los recursos, me pongo un consultorio. Yo estudié arquitectura, uno de mis diseños fue el aeropuerto de Valtens, el de San Cristóbal. Trabajé 12 años para una empresa de Estrusa, de hecho hace 10 años me dedico al tema de la comunicación, pero viví 12 años de esto, de la construcción. Centro Comercial del Condado, embajada de Estados Unidos, la de Solca, la mayoría de aeropuertos de Quito. Entonces, cuando tienes la motivación, sabes que puedes seguir trabajando en el área que te gusta. Y es muy difícil decir, no tengo los recursos, porque al final del día cualquier empleo es bueno con tal de seguir en el área. Pero vemos ingenieros, arquitectos, yo he visto médicos que han comprado un taxi, que el papá les compró el taxi y pónganse a trabajar en eso. Claro, estamos hablando de que mi hijo tiene 29 años, recién graduado. O sea, no seas malita. Y sí se dedica, bueno, él estaba ahorita viviendo en Cuenca y sí se dedica a hacer diseño de interiores, de su área, pero todavía está empezando en la carrera. Sí, es todavía. ¿A qué edad es la prudente para independizar y seguir los objetivos o las metas de cada persona? Bueno, yo creo que cuando uno se sienta realmente preparado, no necesariamente el hecho de que ya tengas 18 años, ya tengas que tener una visión de vida completa, ¿no? Hay gente que a los 40 años o los 50 años encuentra su real camino de vida, ¿no? Yo te diría que, por ejemplo, yo a los 28 tuve mi negocio, que en esa época no era tan normal que una mujer a tan corta edad ponga su propio negocio de cero. Yo creo que no hay que poner límites ni estereotipar a la gente en que ya 28, ya tienes que estar trabajando, ya tienes que ser independiente, que sí, debería, ¿no? O sea, pero, o encontrar tu rumbo de vida. Hay gente que yo te digo, o sea, que vive, como tú dices, se graduó de ingeniero toda la vida y al final se dio cuenta que le encanta la tierra y que le encanta producir o que le encantan las vacas. Sí, o sea, me voy a ese punto. Hay muchas personas que estudian por el papá, porque es la carrera. Yo he visto muchos panas que estudiaron Derecho porque el papá les obligó a hacer Derecho, pero a ellos les encanta el turismo. Entonces, pero también perdemos cupos.
hacemos que la gente estudie cosas que no les interesan y ocupan plazas de personas que tal vez lo pueden aprovechar o disfrutar de una mejor manera. Sí, eso es lo que yo te decía, que justamente eso se debe trabajar en ampliar la mente de la educación superior para que los chicos no sean como borreguitos que van a una carrera porque creen que en un mes van a conseguir ser gerentes de una empresa, por ejemplo, en el caso de administración de empresas. O sea, hay cosas tan maravillosas ahora relacionadas con el agro, con el medio ambiente, que puedes hacer. De hecho, o sea, yo te puedo decir, yo estudié diseño de modas y de empresas textiles 4 años cuando había la licenciatura, ahora lo haces en 2 años. Y la industria de la confección poco a poco va a morir con el Tratado de China. ¿Y qué es lo que va a sobrevivir, como tú dijiste? El agro. Los mayores productores y los que dieron de comer en la pandemia fueron las comunidades indígenas, tanto, bueno, comunidades porque hay más del 70% de la población de los cantones de Pedro Moncayo y Cayambe son comunidades indígenas. Son ellos los que dieron de comer, pero como tú dices, no hay un sistema de que esos productos, a pesar de que hay asociaciones de productos orgánicos, no hay un sistema que los traiga a la ciudad sin intermediarios, que sería genial. Es que más que todo no hay esa organización, diría. Aquí tenemos con Quito, una empresa que prácticamente deteriora al emprendedor. ¿Por qué? Porque con Quito acumula muchos recursos económicos, pero forma asociaciones que no sirven para nada. Ya una vez que ya las tiene organizadas, ahora sí las registran al SEP y se acabó. ¿Qué haces con grupos o personas capacitadas, formadas, cuando no tienen un direccionamiento, no tienen una idea hacia dónde seguir, qué hacer? Y lo peor es que a nosotros nos enseñan, todavía seguimos con la teoría básica de que arma el proyecto y después busca la plata. Algo que funcionó en la década de los 80, no, 90 y 2000 fue en Inglaterra, en donde a los 12 años se les capacitaba a los niños a hacer proyectos sostenibles y sustentables con 0 recursos. Eso lo hacen hoy en Estados Unidos y de esa manera logran que Estados Unidos sea el país de las oportunidades. Y Ecuador, seguimos esperando de que ojalá el banco me dé crédito. Sí, y aparte, bueno, yo comprendo y entiendo y he vivido esa situación, ¿no? Te cuento así, evidentemente, mi hijo está en un colegio justamente que les enseñan a hacer proyectos de cero autosostenibles, y esa educación sí debería ser fomentada. No solo Potenciada, pero ya desde chiquito. Desde chiquito, ¿no? ¿Por qué esperar a la universidad? Mi hijo tiene 12 años, entonces él está contento, vive feliz en ese colegio, y ese sistema debería tener más fuerza en los colegios públicos. La salud mental desde pequeños también. Mira que tú dices, bueno, la salud mental, ahora la salud mental desde hace un año es parte del sistema de salud. Bueno, pero desde la pandemia. Claro, la pandemia pero la salud mental se debe dar como clase, como arte, como educación física, que son tan importantes. Cómo enseñarles a los chicos a defenderse de un bullying, a detectar, no siquiera a defenderse, a detectar un bullying, a detectar la violencia o el acoso sexual en el caso de las chicas. Eso debería ser una materia, pero estamos todavía tan atrasados en el sistema, en la malla curricular, que no vemos que las cosas están evolucionando y cambiando, y si no nos vamos a seguir quedando en ser, como tú dices, un borreguito que va a buscar un trabajo cuando hay en la cola 1000 personas atrás, cuando en cambio hay emprendimientos, terrenos, y otros proyectos que se pueden desarrollar. Es que algo que está pasando en Ecuador es eso, tenemos tantos terrenos, tantas oportunidades, pero esperamos al que tiene la oficina para irme allá a trabajar en ese puesto de oficina, o quiero el puesto de cajero, porque es fijo. O sea, queremos esa área de confort en donde nos eliminemos la necesidad o la ansiedad de que tenemos necesidades. Y queremos esa área de confort en donde con que me paguen 300, 400 dólares estoy tranquilo. Y si logro seguir subiendo ahí mejor. Pero ya no tengo esa responsabilidad de tener gente atrás mío, porque el tema de ser empresario es eso, tener gente atrás de uno en donde tienes que pagarle, sí o sí tienen que pagarle, porque esas personas no es que viven del aire.
tengo que pagar la luz, el agua, la infraestructura, la maquinaria que se va dañando. Esa responsabilidad es una motivación también para seguir creciendo, seguir viviendo. Pero la gente no quiere eso. ¿Cómo cambiamos eso? Es que hay que cambiar el chip. Por ejemplo, lo que tú dices de la educación, tanto en Europa como en Estados Unidos, que les enseñan a los chiquitos desde pequeños a pensar en producir, en Con generar. cero recursos. Con cero recursos y productos innovadores. Justamente ayer me decía mi hijo que tiene ese proyecto. Ahí está, que piense nomás qué es lo que va a hacer, ¿no? Porque tampoco uno le puede decir, bueno, haz eso. Pero sí debe cambiar la malla curricular, debe cambiar el chip de educar a los niños, a los adolescentes. Mira, por ejemplo, el alto grado o el alto porcentaje de decepción de la educación superior se viene porque ya salen, se gradúan, se deprimen porque no entraron a la universidad, van y trabajan, en el caso, pongamos, de arriba, de los cantones de arriba, van, entran a las florícolas y ya entraron al sistema de comodidad que tú dices, y ya se olvidaron de estudiar, ya cogen su sueldo, ya se van. Es que ese también es un tema, no sé si es del Estado o de la formación educativa. ¿Qué pasa? Nosotros nos dan una plaza de empleo de 8 horas, en donde te limitan el tiempo para estudiar, para poder socializar, para poder ver otros ideales. ¿Por qué? Porque te encierran en una burbuja en donde trabajas de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sales con las justas a joder con tus panas o a la casa. Y se acabó, se te acabó la vida social, se te acabó, porque te encierran en esa burbuja. Muchos de los candidatos he visto y muchos muy buenos prospectos de líderes sociales he visto que cogen una fuente de empleo y se olvidaron de todo lo que hacían ellos. Ya les apagaron, se cerraron. Entonces, ¿por qué seguir buscando eso cuando podemos crecer libremente? Así es. Pero toca seguir insistiendo y por eso hay que hacer Pero eso sí son políticas públicas. Sí, son políticas públicas. ¿Cuál sería la mentalidad o cuál sería la meta para cambiar este sistema educativo tan opresor, podría decirse así, en donde podamos tener algo que nos permita hacer lo que nosotros amamos? O por lo menos cambiar la mentalidad de que el joven ya no salga, desde guagua nos han enseñado, sales del colegio a buscar trabajo, sales de la escuela a buscar trabajo, si no estudias te vas a buscar trabajo, si del colegio acabas, ándate a buscar trabajo, sales de la universidad a buscar trabajo. Yo comprendo entre la escuela y el colegio, porque son personas que no tuvieron el sistema educativo o la economía para poder seguir estudiando. Pero ¿por qué un profesional salirse a pelear fuentes de empleo? ¿Por qué no cambiar esa normativa y que los universitarios ya no salgan a pelearse fuentes de empleo, sino salgan a generar fuentes de empleo? Así es. Sí, ese es el chip que debemos cambiar. Lastimosamente estamos en una generación que no se ha podido hacer mucho, pero sí se ha logrado porque sí hay cambios. Los jóvenes ya tienen otra mentalidad totalmente a la que, por ejemplo, teníamos en nuestra época. Pero yo creo que sí, o sea, se basa simplemente, tú puedes decir en la familia, si tu papá fue profesor, mi abuelo fue profesor, yo voy a ser profesor o dentista, etcétera, porque mi papá me dice. O sea, simplemente hay que quemar estereotipos, pero sí es fundamental que desde pequeños les enseñen una mentalidad de producir y no de depender de un sueldo, depender del que dirán, depender del estatus social, sino el producir. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea para ese sector? Bueno, tienes que generar leyes que pongan mallas curriculares en el tema de materias especializadas en proyectos, pues, en fomentar la imaginación de los chicos. Proyectos, por ejemplo, no es una materia que no las puedas dar desde pequeño. Tú a un niño de 5 años le puedes decir, bueno, ¿cuál es tu proyecto con los Legos? Haz algo de un proyecto de Legos, pero tú estás ya generando una mente productiva, una mente que no se va a quedar en que uno más uno es 2, en la multiplicación, en la división, y ya sé eso y es suficiente, sino que la mente debe estar activa. Sí, son motivantes que deben despertarse de alguna manera, pero lamentablemente esta es nuestra sociedad. O sea, nosotros nos enseñaron primero a ser individualistas. Primero yo, segundo yo y tercero yo. La formación que nosotros tenemos
Y segundo, vinieron 10 años de comodidad en donde ya los jóvenes, nosotros salíamos a las calles a protestar, a exigir derechos. Hoy los jóvenes se acostumbraron a no exigir, que eso es responsabilidad del Estado y alguien tiene que exigir, no ellos. Entonces, por eso vemos una sociedad tan apagada, tan individualista y también tan quedada, podría decirse así, no encuentro la palabra, que está esperando que alguien haga las cosas por ellos. Así es. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Porque estos son los padres que van a formar a nuestras futuras generaciones. Nosotros somos padres o somos padres que en cierto caso no somos tan apegados a nuestros hijos o les hemos dado. Yo tengo amigas que ellas no han tenido para comer, pero dicen a mi hijo no les puede faltar nada y le dan para el cine, le compran el teléfono del año, le dan las mejores cosas, pero a ella no puede tener, trabaja de empleada, trabaja en lo que pueda y con que al hijo no le falte nada. Esa fue nuestra generación y por eso tenemos los jóvenes de hoy que quieren salvar el mundo con el dinero del papá. Claro, así es. Y ahora, ¿cómo cambiamos nosotros con la generación que tenemos? ¿Cómo hacemos que los nuevos jóvenes cambien? Sí, ahí está. Lo que pasa es que también lo mismo te habrán dicho las otras generaciones cuando nosotros fuimos jóvenes. Hay que fomentar, vuelvo y repito, todavía hay mucho que hacer en la educación superior, en la educación normal de colegio y primaria, pero hay que fomentar definitivamente las capacidades individuales. Tú ves en China cómo es, ¿no? La educación va dirigida a fomentar las capacidades de cada ser humano. Pero ahí tienen una formativa, comunismo, capitalismo. Algo que supuestamente no se mezcla, pero esa ideología es muy buena. O sea, generas plata en comunidad, pero vives individual. Claro. Sí, o sea, pero yo voy al tema del sistema educativo de allá. O sea, acá lastimosamente, y es más, o sea, yo sí considero que todavía se debería regresar a las especializaciones, porque muchas veces los chicos saben todo, pero no saben nada. No se especializan no se especializan en ningún área. Antes tú, cuando seguías contabilidad, salías con un título de contador y ya podías administrar tu propia empresa o por lo menos saber qué es lo que se puede hacer en contabilidad, que tampoco está bien que no te den contabilidad en sociales. Yo seguí sociales, a mí yo nunca toqué la contabilidad y ha sido una debilidad mía. Constantemente se debe dar, pero obviamente sí debe haber una especialización. Me asombra mucho, hay una carrera, creo que es en Colombia, que un instituto que está sacando solo 4 carreras. Saca caja contable, producto o proyecto, línea de tiempo y escala de evolución. Son las 4 ramas para formar cualquier tipo de negocio. Eso son una de las normativas que tienen en Alemania, en la Universidad de Oslo, en algunas escuelas del sector, en donde les capacitan solo con eso. El resto lo aprendes si quieres ser electricista, si quieres ser mecánico, pero son las bases porque tienes que saber contabilidad, tienes que saber diseñar tu proyecto, tienes que saber mantener en el tiempo tu proyecto y tienes que hacer que tu proyecto crezca en el tiempo. Entonces son 4 normativas sencillas, básicas, pero que en el Ecuador no lo saben. Universitarios, hace poco hubo un tema de financiamientos en donde la palabra sostenible, estudiantes de la Central y estudiantes de la Católica no conocían, porque no sabían cómo armar con sus tesis de grado, no habían implementado la palabra sostenible dentro de eso, y no sabían cómo hacer que el proyecto dure en el tiempo. Entonces, ¿cómo cambiamos? A mí me gustaría saber qué podemos hacer, porque a este ritmo que vamos, ¿a dónde vamos a llegar? Claro, y además que estamos en la tasa más alta de chicos y de desempleo y de pobreza y de todo, porque el Ecuador está súper complicado en estos momentos. Somos uno de los países con mayor emprendedores de Latinoamérica. Con más emprendimientos que nacen y mueren diariamente. Sí, fracasan, y es porque simplemente, como tú dices, muchas veces no se tiene la formación adecuada, ya no la formación de antes, ¿no? Sino una formación ya visionaria que pueda ser sustentable lo que tú produzcas
y tener una responsabilidad también con la sociedad, ¿no? Eso es importante. Ahora los chicos, yo sí creo que cada época de la vida tiene sus fases, sus aprendizajes, tal vez. Yo te digo, porque yo también iba a las calles, yo también he votado, he también estado salías a hacer claro, bullas. yo también hacía bullas. ¿Cuántos gobiernos votaste? A ver, Yamil, Bucarán, Lucio. Ah, tú fuiste el que le metiste al pie a Lucy. Ya yo, no. Le hiciste caer del helicóptero. Tengo el gusto de conocerle muy poco a Lucio, pero tengo muy buenas gente que me ha dicho que es una excelente persona, así que no me meto a hablarle. pero sí, o sea, nosotros éramos, y incluso yo a mi hijo, el mayor, pues le sacaba a las protestas, pero hubo un momento en que salías a las protestas, gritabas y te llenabas de ira y de odio y oías al resto de gente y luego regresabas a la casa y dices, no pasó nada, no hubo un cambio, no hubo nada, no hubo No nada. pasa nada. Votamos al presidente y ¿qué pasó? Seguimos en lo mismo. ¿Y por qué pasa eso? Porque lastimosamente, porque sí, es un derecho el salir a protestar y debemos salir a protestar, pero no quedarme solo en la protesta, sino ir un poco más allá. Entonces yo creo que sí hubo bastante ese sentido de que sales a protestar, sales a las calles, Pero eso y también no hay un resultado. Pero son falta de procesos. Es lo que está pasando actualmente con el voto nulo. Vemos mucha gente que está apoyando el voto nulo. Y nadie se da cuenta cuál es el proceso, cuáles son los reglamentos y quiénes van a elegir. Ahí tenemos, en el voto nulo, no sé si tú has visto, hay dos efectos. O una, que las personas que están ahí permanezcan en el poder hasta que entre el judicaturo, el ejecutivo, la asamblea y el contencioso se pongan de acuerdo y digan cuál es el reglamento que van a diseñar, porque no hay reglamento. Y eso es lo que nos pasa en todo. La gente sale a protestar, pero no hay... ¿Cómo hacemos un cambio cuando no hay un proceso, cuando no hay un reglamento, cuando no hay una línea a seguir y al final del día votaron un presidente y la asamblea coge y pone al que le da la gana? Entonces, ¿cuál va a ser el cambio cuando el pueblo nunca va a tener el poder? Eso es el problema de nuestra sociedad y como tú dices, el conformismo de ya sentarte y decir, bueno, que arreglen los otros. Es que tú vas, yo te digo, porque yo fui a muchas protestas queriendo expresarme, queriendo dejar de ser invisible y es por eso que estoy ahorita en política, porque dije, salgo a protestar y la misma, perdón la palabra, pero es la misma pendejada luego después de un mes. Pero va a pasar lo mismo igual estando en la asamblea. Sí, claro, si no estoy en mayoría, si no Paola, etcétera. Paola Luja llega a ser asambleísta, es una ante 151. ¿Qué va a hacer? Lo mismo. No se puede No hacer tienes, eso. igual sigues sin procesos, sin reglamentos, sin nada, o sea, no vas a poder hacer nada. Pero ya, ¿O cómo podrías? ¿Cuál sería tu idea? Obviamente que se tiene que llegar a la asamblea, llegar a consensos, pero yo ya dejas de ser invisible y ser el montón que salió a protestar y que regresó a la casa frustrado porque no llegó nada y das un paso más atrás. Eso es lo que se debe inculcar a los chicos, que no es simplemente quedarse sentado viendo que pasan las cosas, sino ser entes que generen, ser el vehículo, que generen un cambio, por mínimo que sea el cambio, pero ya estamos generando y luego se va sumando. Esa es la energía, ¿no? A ver, dejar de ser invisible no lo creo. Tenemos más de 40 asambleístas que todavía nadie los conoce. O sea, todavía son invisibles dentro de la asamblea, siendo asambleístas electos. Pero tienen la potestad de alzar su voz, pues que no lo hagan es diferente. Sí, no los conocen. O sea, claro, nadie sabe. Si están ahí más de 40. En el sistema, con el miedo de que tu partido te vote o con el miedo de que no haces las cosas como debes hacer. Yo te vuelvo a dar el ejemplo. Ha habido muchos asambleístas que están incluso ahorita en la reelección, que ya estuvieron en la asamblea por cantones y por todo. ¿Qué hicieron por los cantones? Tuvieron la oportunidad y no hicieron absolutamente nada. O sea, simplemente... Es que es un año, en un año no se puede hacer nada. Sí, estoy hablando de otros cantones. No, o sea, pero es más o menos así, es el sarcasmo. Que muchos han dicho, es un año no se pueden hacer nada. Claro, sí, así. Y lo peor es que en cierta parte sí es real con esta polarización que existe entre no correísta, entre sí correísta, y
y el juego que de esté en el medio. intereses, el juego de intereses que hay en la asamblea de los partidos políticos y los poderes es terrible. O sea, mira lo que pasó recién con el superintendente de bancos. El proceso, o sea, es una payasada total. Y a la final, pues ahorita está ya. ¿Cuáles son las metas de Paola Albuja Estrella? Bueno, ¿Cuáles son las propuestas, a ver, para la ciudadanía? Bueno, como ya te dije, una de las propuestas principales es el tema de la educación. Mi familia, en su 90% son educadores y creo que para mí es una de las pilares importantes, tanto en todo el transcurso de la educación, pero sobre todo una verdadera capacitación a los jóvenes, una verdadera educación a los jóvenes en sectores productivos que eso pueda retornar a sus cantones, a su entorno, sin tener que salir a otros sitios. En la ciudad. Así es, exacto. Eso es uno de los trabajos y por eso, perdón que vuelva a repetirlo, se ha hecho un plan de capacitaciones desde hace 1 año y medio atrás que se capacita y eso a mí es algo que me encanta. Por ejemplo, ahora las comunidades indígenas te piden que capacites. Denos esta capacitación, marketing, etcétera, y eso me parece formidable. Para mí eso es una de las cosas que puede cambiar la situación en este momento. Teníamos una fundación que vivió y se lucró dando capacitaciones a todos, pero lo único que hizo es eso. Nadie de los capacitados, nadie de las personas que recibió esas capacitaciones logró hacer algo. O la mayoría, podría decirse, porque en contexto no se conoce a todo. Pero vivió de eso. O sea, una fundación literal se lucró de eso. Y fue también una polémica aquí. Por ejemplo, yo he trabajado con mi dinero para todas esas capacitaciones, llegando a acuerdos con institutos tecnológico superior que lo que me hacen es la vinculación con la sociedad en las capacitaciones, es decir, yo no he lucrado de ese dinero, pero creo que es el primer paso de personas que antes no querían capacitarse, ahora te piden que te den Marketing Plus, que te den cómo administrar el negocio con éxito, que te den posicionamiento de imagen, o sea, a mí eso me encanta, donde antes no lo requerían porque pensaban que era obsoleto, pérdida de tiempo. Entonces, pues yo creo que sí, la educación debe cambiar. Primero, la educación debe abrirse más hacia las personas que realmente se les hace difícil el acceso a las universidades y que exista una malla curricular tanto en los colegios como en las universidades, que como tú dices, cambie la mente de los jóvenes, y no solo de los jóvenes, sino de la gente pasada de los 25, porque ahora nos estamos olvidando de la gente pasada de los 25 para arriba. Y la gente pasada de los 25 para arriba también son entes activos, incluso pasados los 65 años. Ahora solo pensamos en los jóvenes. Nos estamos olvidando del adulto mayor. Ya no puedes contratar a una persona que tiene 65 años porque ya está mayor. O lo dejas y solo contratemos a los jóvenes. No es así tampoco. O sea, como te digo, ahorita estamos en la tasa más alta de población del Ecuador, luego poco a poco irá bajando, pero ahorita estamos, creo yo, en la más alta. Pero no hay que dejar a un lado a las personas que ya tienen su edad y que han dado la vida trabajando, sea la forma que sea, tal vez como tú dices, en un trabajo 8 horas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué segmentarlos? ¿Por qué ubicarlos en un sitio? ¿Sí? Antes era solo los jóvenes que son mano de obra productiva y ahora dicen jóvenes ya desde los 16 años. Pero nos olvidamos del resto de personas. ¿Por qué nuestra sociedad es así? Segmenta a las personas en un área y se olvida del resto. Bueno, ahorita es tema político, definitivamente, porque el mayor porcentaje de votantes está entre los 16 y los 35 años, más o menos. Entonces, obviamente, es tema político. Si vamos a dar a los jóvenes empleo, vamos a dar a los jóvenes micropréstamos para que sean emprendedores, que está súper bien. Pero más ahorita es el tema político. Y obviamente muchas personas de ya mayores, te puedo decir, tal vez de los 50 para arriba, ya
no se actualizan en las capacitaciones tecnológicas, que ahora ya lastimosamente vivimos en un mundo globalizado y lleno de tecnología, y nos podemos, hasta me puedo incluir, no nos capacitamos en las herramientas tecnológicas que pueden mejorar nuestra calidad de vida incluso, ¿no? Y la inteligencia artificial, el chat GPT, que te puede ayudar ChatGPT. Así ahora, a muchas cosas. de hecho, en el debate, quien ganó fue la inteligencia artificial, porque todos optaron por ello. Para que mejor elijamos un presidente de inteligencia artificial. Así es. Mira que yo, por ejemplo, a las personas que tienen TDAH, que antes decían que en nuestra época que no se sabía lo que era, te decían vago, ocioso, pero son problemas del cerebro que funcionan de diferente forma. La inteligencia artificial, cuando tú ingresas y pones una rutina según el problema que tengas, que no es un problema, es simplemente una diferencia del resto del cerebro que funciona diferente, te ayuda a cómo mejorar tus habilidades, y eso es una de las cosas que se debería implementar en la educación. Sí, pues. Bueno, se nos va acabando el tiempo. ¿Cuál sería el mensaje que le dirías a nuestra ciudadanía? ¿Qué les dirías? Estamos cerca de las elecciones. Algo que hemos sacado desde la coalición de medios es: estamos buscando nuestro próximo verdugo. A ver, ¿quién nos jode mañana la vida? Sí, qué pena que nosotros tengamos que, lastimosamente, bueno, aunque la palabra lastimosamente no existe, tengamos que elegir por uno de los dos que encabezan la lista para ver cuál es el menos peor. Yo lo único que pido es a la gente que piense bien en su voto. Bueno, tal vez está ya definido el voto presidencial, pero en el voto de la asamblea hay que pensarlo bien, porque tampoco se puede dar la mayoría definitiva a alguien, tampoco se puede seguir votando por la misma calidad de políticos, que lo que ha hecho es un show interrumpido durante estos últimos, creería yo, 15 años. Pues hay que pensar bien, y hay que pensar en el futuro del país, y realmente pensar en el futuro del país, porque si no estamos ahí en problemas, pues por eso estamos donde estamos ahorita. Sí, perfecto. Lamentablemente estamos en elecciones y tenemos que elegir nuestros nuevos representantes. Soy Ronald Fernández y el día de hoy nos acompañó Paola Albuja Estrella, candidata a la Asamblea Nacional por el resto de Pichincha y Cantores. Así que el domingo 9 de febrero estamos eligiendo candidatos. Elijan bien con cuidado, escúchenos, y todos los días estamos aquí conociendo candidatos. Soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Hasta la próxima. Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical. De estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Hasta amado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando las almas.
derramando latidos y dando ritmo. Oscura pasión y locura fulminante preciosura que desnuda